Ahora sí. Entonces, para terminar pues de cumplir nuestro plan de estudios, pues ya lo último es entrar a revisar el tema del patrimonio. Pues cuando hablamos del tema del patrimonio, pues como todos bien saben, todo eso es lo que uno antes conocía como el lado derecho del balance, o hoy en día pues el lado derecho del estado de situación financiera, o el método de financiación, ¿sí? ¿Cómo se van a financiar nuestros activos? Entonces, nuestros activos pueden ser financiados o con recursos propios, que los llamaremos patrimonio en cierto grado, y con recursos de terceros, que son lo que nosotros llamamos pasivos. Entonces, así es como se financia nuestra operación. Entonces, la financiamos o con recursos propios, que son los más costosos, o con recursos de terceros. ¿Listo? Entonces, se hace necesario entrar a la definición básica, ¿cierto? Para no poder entrar a decir, bueno, qué vamos a revelar, qué información nos interesa en el momento. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, pues obviamente hablamos de esa parte residual de los activos una vez deducidos los pasivos, lo que normalmente siempre conocemos como lo que le quedó a los socios. Y los pasivos, ¿quién recuerda por favor la definición o lo que entiende por pasivo de acuerdo a las normas internacionales o a su propio concepto? ¿Quién de pronto quiere comentar eso? Pasivo es lo que debo, todo lo que yo debo. Lo que yo debo, ¿cierto? ¿Qué más? Obligaciones de la empresa o de la persona natural. Listo. Obligaciones, ¿cierto? De los cuales ¿qué tiene que pasar en un futuro? Ser pagados, cancelarlos. Se tienen que pagar o se tienen que dejar en ceros. Muy bien, exactamente. Hay que entrar a pagar, hay que desprendernos de un recurso, ¿cierto? Que vamos a llamar, va a ser un activo, ¿cierto? Vamos a desprender recursos que van a generar un beneficio económico. Es decir, si yo tengo que llegar y pagar una deuda con caja, entonces pues yo ya esa caja no me sirve para generar otros beneficios económicos futuros, sino que fueron para mitigar, abonar o pagar o liquidar esa deuda, ¿cierto? Lo mismo puedo entrar yo con el patrimonio, ¿cierto? Cuando yo entro entonces en patrimonio a pagar dividendos, ¿cierto? A pagar esas utilidades. Cuando nosotros sabemos que esas utilidades están ahí, están en el patrimonio como utilidades acumuladas, ¿cierto? Entonces entrar a pagar parte de esos pasivos. Ahí ya serían participaciones pues que hay dentro de la sociedad. Bueno, entonces ahí en el tema de patrimonio queda pues como sencillo o resumido el tema, ¿listo? De la definición. Cuando hablamos de uno dice, o pues yo digo, que aquí, que lo único que uno puede constituir sin recursos, y eso pues que complicado, es un matrimonio. No me he casado, pero parto del supuesto de que uno pelado muy difícil. O sea, uno de amor no vive. Uno le va a tocar ir conseguir unos recursos, aportar algo, o por lo menos poner para el arriendo, poner para el mercado, poner para los servicios, porque pues tiene que entrar un recurso de alguna parte. Lo mismo tiene que pasar con la constitución de una empresa. Una empresa no se puede constituir del aire, ¿cierto? Y de que aquí vamos a poner un puesto de hamburguesas y no tenemos ni para la parrilla. Entonces, una empresa necesita recursos, ¿cierto? Entonces, se deben emitir acciones si estamos hablando de una sociedad de capital. O si estamos hablando de una sociedad de personas, estamos hablando de emitir cuotas o partes de interés social. Entonces, es tener clara esa parte. Es necesaria una emisión inicial de acciones o de cuotas o partes. ¿Por qué? Porque hay que garantizar un recurso. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de reconocimiento, vamos a reconocer esas acciones en el momento en el que se emitan las acciones y surja la obligación de la contraparte de pagarlas, ¿cierto? De que tengan que dar un recurso, de que ellos tengan que decir, bueno, acá hay que pagar, ¿cierto? Ay, perdón que se me devolvió, que aquí hay que entrar a pagar ese recurso. ¿Listo? La medición se hace a valor razonable o a valor presente. ¿Valor presente a qué se refiere, chicos? Eso ya lo vimos nosotros. ¿Qué es valor presente? Cuando decimos una medición a valor presente. ¿Quién recuerda? Es el valor actual de las acciones, del rubro que se tenga, del préstamo, del interés, o sea, lo que se tenga. O sea que acá este valor presente sería ¿qué? Del valor a hoy, del valor actual. Entonces, cuando hablamos de valor actual, ¿qué recuerdan con valor actual?
El valor del préstamo. Que hay un préstamo, ¿cierto? Un préstamo. Ujú. Que hay un préstamo, que acá hay un flujo de caja y que aquí va a entrar otra, ¿cierto? Que va a ser valor futuro. Ahí me perdonan el pulso. Listo. Entonces, es entender que va a estar esa partecita, listo, y va a haber una tasa de interés. Entonces, ¿habrá valor presente o se medirá en esa constitución de acciones si es razonable el valor que se me adeuda y el tiempo en el cual se le dio para pagar? Porque ustedes ya vieron que hay que hacer un proceso, ¿cierto? Que tenemos que entrar a calcular ese valor, de ese valor futuro, entrar a calcular un valor presente y reconocer unos intereses, ¿cierto? Y eso requiere pues una gestión adicional, que solo amerita si hay materialidad en la cuenta, o sea, si es importante o es relevante en esa toma de decisión. ¿Listo? ¿Queda claro esa parte? Sí, ¿no? profe. Bien, perfecto. Entonces, cuando hablamos de valor presente, será si hizo ese préstamo de esas acciones, porque uno normalmente no las tendría que pagar todas. En una sociedad de personas, o sea, si estamos hablando de responsabilidad limitada, es Bolívar tras Santander. O sea, si yo me comprometo a pagar 100 millones, son 100 millones que entrego al momento de la constitución, ¿cierto? Si estamos hablando del tema asociado a sociedad anónima, tienen unas partes que se pueden adeudar, ¿cierto? Que vamos a conocer el capital autorizado, suscrito y pagado. ¿Listo? Entonces, normalmente se va a llevar a valor razonable. ¿Listo? Que es decir, los recursos que se reciben por la compra de esas acciones. ¿Listo? Esto acá estamos hablando de acciones en el mercado primario, ¿cierto? Cuando se emiten y de una vez se compran. En el mercado secundario, ¿cuál es o qué entienden ustedes por el mercado secundario? Ni idea. Ni idea. Entonces, cuando ustedes escuchan que por ejemplo, la Bolsa de Valores de Colombia, que las acciones de Bancolombia subieron, bajaron, que las acciones de Ecopetrol subieron, bajaron, ¿sí? Eso no quiere decir que ahí esas acciones que se están transando en bolsa son mercado primario. Es decir, cuando hablamos de mercado primario es cuando le emiten por primera vez y se compran. Cuando hablamos de mercado secundario es que yo ya lo compré y empiezo a negociarlas con terceros. ¿Listo? Entonces ya no es directamente con la empresa. Supongamos pues que aquí alguno de nosotros tenga acciones en Ecopetrol por cosas del destino. Entonces yo ahorita estaría negociando esas acciones de Ecopetrol en el mercado secundario. Yo ya las compré en la primera emisión y ya las puedo estar revendiendo, ¿cierto? Y negociarlas y transarlas. ¿Listo? Eso se llama transar esas acciones. Entonces entraríamos a transarlas en el mercado secundario. ¿Listo? Entonces queda un poquito más claro la diferencia entre primario y secundario. Sí, profe. Entonces es eso. Entonces normalmente acá estamos hablando de esa medición a valor razonable de un instrumento de patrimonio. Aquí van a ser los propietarios. ¿Listo? Y ya, si hay variaciones o fluctuaciones en el precio vía mercado, solo se verá reflejado en el patrimonio en el momento en el cual se lleguen a transar esas acciones que son, como por así decirlo, primarias. ¿Sí? Por ejemplo, dijeron, ahorita en esta crisis, mucha gente ha perdido plata, ¿sí? Entonces, las acciones han bajado. Entonces, por ejemplo, dicen que los grandes millonarios, que son Jeff Bezos y Bill Gates, tuvieron una pérdida accionaria, pero son en precios de mercado. Es decir, como ellos no las vendieron, eso simplemente es algo que está ahí en el papel. ¿Listo? O sea, todavía no se ve reflejada la pérdida. Es como decir, yo ahorita hoy tengo acá un celular y ese celular hoy vale 100.000 pesos. Y ahí me costó 200. Yo solo reflejo la pérdida de esos 100.000 cuando entre a vender el celular. Mientras tanto, mi celular todavía vale 200.000. ¿Sí me hago entender esa diferencia? Sí, profe. Entonces, ese celular ya valdría solo 200.000 pesos. ¿Cuándo vale 100.000 y pierdo plata? Cuando lo venda. Solo en el momento en el cual yo haga el movimiento o la noción de vender. ¿Listo? Bueno, hay que entender que en la estructura del patrimonio, cuando vayamos a ver el patrimonio, hay unas cuentas que se van relacionadas con el capital y otras relacionadas con los resultados. Entonces, relacionados con el capital es el momento de la constitución. Y relacionados con resultados, ya vamos a estar hablando de, perdón, aquí, Utilidad. de la utilidad y las reservas. Muy bien. Entonces,
Profe, ¿cómo fue que dijo? ¿Cuentas de capital y cuentas de qué? Ah, no, partidas relacionadas con el capital. O sea, ¿cómo va a estar desagregado el patrimonio? Entonces, el patrimonio va a estar compuesto por unas partidas de capital y otras partidas de resultados. ¿Listo? Ujú. Espérenme, aquí ya. No, no. Acá. Es que pena ahí los rayoncitos. Ya nos quedaron ahí. Ahorita yo se las subo sin borrar. ¿Listo? Ve borrado. Correcto. Bueno, en este sentido, acá yo ya les traía unos ejemplitos. ¿Sí? Aquí todavía tenemos tiempito. Entonces hay varios tips que les voy a dejar, ¿sí? Lo primero, siempre nosotros vamos a constituir una reserva legal que por defecto va a ser obligatoria. ¿Listo? O sea, cuando ustedes están haciendo el estado de resultados, uno siempre guarda la reserva legal, ¿cierto? Que va a ser el 10%. ¿Listo? Entonces esa reserva legal es obligatoria. Habrán otras que son opcionales o por estatuto, se llaman reservas estatutarias, que serán aquellas que son una decisión de los socios. Ah, que vamos a guardar plata para una pandemia. Listo. ¿Sí? Cuando yo estaba haciendo un ejercicio con otros chicos de la materia de aseguramiento de información asociado a normas de auditoría, uno se encuentra que ese riesgo de la pandemia nadie lo pensó. Es más, otro chico puso es que de pronto iba a ser un meteorito y yo este tan chistoso. Qué riesgo de meteorito. Y mira que hay cosas que uno no cree que debe haber planeado. Entonces esas reservas estatutarias son decisiones adicionales que van a tomar por parte de los propietarios de la compañía. Entonces aquellos accionistas serán propietarios. Esa parte es clara, ¿cierto? Que así se le van a llamar. Son los dueños Sí, de la señor. empresa. Bueno, Sí, también señor. se van a encontrar que uno puede llegar y pagar dividendos con acciones, ¿cierto? Ustedes pueden llegar y decirle, no, pero es que yo no necesito recobrar ese capital, a mí no me interesa que me dé plata ahorita, más bien dejémosle la plata a la compañía para que ella pueda continuar su proceso de crecimiento y demás. Entonces, esos dividendos, esas utilidades se van a entender gratuitas y se van a reclasificar, ¿listo? Entonces serán unos dividendos que me van a entregar en acciones. Pongámonos acá un segundito en este yo acá. Profe, perdón, o sea que los dividendos se volverían, ¿qué? Un activo. Espérame aquí. Ya te hago el ejemplo ahí para que quede más clarito. Entonces, Gracias. cuando estamos hablando vamos a hacer un mini balance, ¿listo? Entonces vamos a decir activos, 100.000. Vamos a tener acá pasivos, vamos a quedar cuadrado, pasivos 50.000. Y patrimonio va a quedar compuesto de 30.000, más bien más aproximado a la realidad, 45.000 y 5.000 dentro del mismo patrimonio y 5.000 que lo vamos a llamar utilidades. ¿Sí? ¿Listo? ¿Está cuadrado o no? Ajá. Así ve. ¿Ve cómo es de fácil hacer un balance? Entonces, acá estas utilidades las vamos a tener en una cuenta de patrimonio. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo puedo llegar y primero decretarlas como unos dividendos. Entonces, si la decreto como unos dividendos por pagar, se va a volver un pasivo. Si yo hago pues toda esta vuelta. Entonces, acá, si son dividendos por pagar, ¿cómo quedarían las cuentas? Si decreto 5.000 de dividendos. Entonces lo subimos a 55. Exactamente. Y las utilidades quedarán en cero, ¿cierto? Ujú. Y estos pasivos ya tú lo vas a pagar con un activo, ¿cierto? Entonces, no, resulta que los 5.000 los vamos a pagar en inventarios y tengan mercado para la casa. O esos 5.000 los vamos a entregar en inversiones, entonces tenga un CDT. O lo vamos a entregar en efectivo como tal, entonces tenga cada cierto periodo un pago, ¿listo? Lo importante es que aquí ya es un pasivo. Cuando lo vayamos a pasar en otro sentido y vamos a decir, no, ya no es un pasivo, sino que vamos a hacer, vamos a pagar dividendos en acciones. Pagar dividendos en acciones. Entonces, ¿cuál sería el efecto? Abajo en patrimonio se aumentaría. Exactamente, acá quedarían los 50.000. ¿Listo? Entonces,
Lo que sucede es una reclasificación, por lo tanto se entienden como dividendos gratuitos, porque yo qué estoy haciendo, estoy capitalizando la empresa. ¿Vemos la diferencia? Aquí antes aumento un pasivo y próximamente si decreto el pago me van a disminuir los activos. En cambio en este ustedes vieron algo. Sigue diferente Sí. el estado de situación financiera. No, el patrimonio No. aumentó. Claro. El patrimonio sigue igual, porque cuando uno mira acá utilidades, estas utilidades siguen acá sumando, sino que yo acá pues se las detallo, ¿cierto? El patrimonio como tal aumentó. Claro. No, porque las 5.000 ya estaban en las utilidades, o sea, ya eran parte del Exactamente. patrimonio. Las 5.000 ya hacían parte de este patrimonio, sino que yo se los detallé, ¿listo? Ah, Pero estaban acá, entonces aquí no hubo movimiento, o sea, estos dos quedó van a ser igual. mi patrimonio por 50.000. Ujú. ¿Sí? Entonces, en sí no hubo movimiento. Simplemente fue una reclasificación dentro del mismo grupo. ¿Listo? Entonces no va a afectar nada, no afecta como tal el tema de la financiación, la estructura financiera sigue igual. ¿Sí vamos a entender? Entonces las decisiones de repartir dividendos en acciones, su finalidad es eso, capitalizar la compañía y esperar unas miras al crecimiento. ¿Cierto? Porque nadie está reinvirtiendo para nada. Si tú hoy tomas una decisión de reinvertir en tu negocio es porque más adelante va a generar utilidades, ¿cierto? Que van a rentar. ¿Listo? Entonces son situaciones de revisar, son decisiones financieras, pero tú lo puedes hacer. Entonces ese pago de dividendos en acciones se entenderán a título gratuito. Y pues ya cuando hablamos de distribuciones realizadas a las patrimonio, dentro del patrimonio, pues van a ser restadas. Este temita acá, esta última, sí se las dejo para consultar porque yo les voy a dejar un tallercito chiquitico. ¿Listo? Pero tranquilo, no va a ser difícil. Es más, el que quiera, si puede ir en simultáneo, puede entrar a la plataforma que ya está el taller. Este es el taller entregable. ¿Listo? Bueno, acá en las diapositivas lo que siguen ya son los ejemplos. Chicos, yo quiero saber si ustedes tienen o tienen noción de cómo se constituye una empresa. No tanto hacer el documento de constitución, sino cómo es el registro contable, si es una sociedad de personas o si es una sociedad de capital. Eso ya lo saben, chicos. Profe, no. Por ejemplo, este ejemplo que tengo acá, ¿ustedes lo han hecho alguna vez? Que está en Ay, pantalla. sí. Sería caja contra esos en efectivo, ahí el patrimonio. Listo, perfecto. Muy bien. ¿Y este? 10.000 acciones, 20.000. Sí, señor, se afectan, pues yo digo, que afectamos el patrimonio por el valor total y vamos, o sea, reclasificamos lo que pone Arnulfo, Carlos, Berta, Milena en esos valores. Perfecto. Entonces vamos a hacerlo en simultánea. Y esta última también. Esta es continuación de la previa. Profe, pero mira que lo de las acciones, yo sí no recuerdo haberlo visto, pues así como tan explicado, no. Tranquila. No, no, la idea es como dar un reconocimiento acá, porque al fin y al cabo ya lo vamos a hacer, no se preocupen. Listo. Igualmente una no lo refleja como patrimonio y activos. Exactamente, sí, esa No. es la razón. Ah, Entonces, ok. vamos a empezar. Entonces vamos a hacer el ejercicio entonces. Entonces yo acá les tengo, ya aquí ya les tengo el Excel, y hay una constitución de cuotas o partes de interés social, o sea que esta es una sociedad de personas, es una de responsabilidad limitada. ¿Listo? Entonces, esto se mueve muy bien cuando me dijeron que se mueve por patrimonio, efectivamente. ¿Listo? Entonces esto se llama aportes. Partes de interés social. Ya todo depende del tipo de régimen societario. ¿Cuánto vamos a constituir? O sea, ¿qué vamos a poner para el negocio? Los 100.000 millones. Ah, pero ¿cuántos son? Entonces son 200, Socios. Son 200. 200 millones, ¿cierto? Sí, 200.
Entonces ahí hay 200 millones. Espera que me falta un cerito número. Entonces, acá esto es lo que se va a constituir. ¿Listo? Y en débito vamos a tener al socio, vamos a tener como tal, vamos a tener en caja, ¿cierto? Ujú. Aunque llevándole a la realidad sería más como a bancos. Pues depende, uno puede llegar a mover un maletín con plata. Ajá. No, uno lo puede El colocar en narco. caja y después lo reclasifica, porque la empresa puede que todavía no tenga cuenta bancaria. Ah, ok. Pero no importa, o sea, ahí en sana lógica, claro, yo primero constituiría la compañía, digo que le voy a pagar ese recurso, creo la cuenta bancaria y le hago transferencia, pues. Entonces, ya no Transferencia, se estamos saca, tampoco- se acredita la caja y se mete al banco. Eso sí, ya No después hay se haría problema. pues, la reclasificación, ¿cierto? Pero también lo podemos llevar aquí a banco, vamos a pelear por eso. Yo no ando con narcos, ¿listo? Porque esos de pronto sí tienen con qué mover esa cantidad de efectivo y que no les pase nada. Entonces, en ese sentido, ya tendríamos una constitución de 200 millones. Esta es muy sencilla, ¿cierto? Entonces, ¿dudas con respecto a esta constitución? No. No. Obviamente, ustedes me pueden decir, profe, pero entonces yo tengo que llevarlo a un tercero, tengo que desagregar estos 200 millones. Sí, claro, yo tengo que decir cuánto es de Pedro y cuánto es de Pablo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con la sociedad de capital. ¿Listo? Entonces, en la sociedad de capital, la noción o lo más importante que hay allí es tener claro que a mí no me interesa normalmente quiénes son. Porque yo cuando constituyo una sociedad anónima, la razón de ser es, en sana lógica, es transar las acciones en bolsa. ¿Listo? Esa es pues como la naturaleza de ese régimen societario. Que nosotros podamos constituir la compañía con 20, 100, 200, 500 accionistas, ¿cierto? Para poder obtener mayor cantidad de recursos. ¿Listo? Entonces, bueno, nos quedan 10 minuticos, vamos a hacer parte del ejemplo y volvemos a entrar. O si quieren, salimos 5 minutos a descanso y les paso otra vez y volvemos a arrancar el link. Ustedes me dicen. Aquí faltan Sí, como profe, 15 como a usted minutos. le quede más fácil. Pues para que no nos quede cortadito, ¿listo? Ah, bueno, profe. Entonces nos vemos en 5 minuticos para que tomen un respirito, tomen agüita y ya nos vemos, ¿listo? Bueno, profe. Dale, profe. De una, profe. Gracias. Gracias.